Entonces, ¿quiénes estuvieron en la clase de ayer? No recuerdo. Susana, Tomás estuvo. Yo. Y el resto no estuvo. Ok. Ustedes consultaron los links que yo les había enviado correo anterior. Unos links donde hay una explicación pormenorizada de población y muestra y los tipos de muestra. Dieron esa información. Incluso hay un link de un tutorial. Muy sencillo, muy simple. ¿Lo vieron? Hola, les estoy preguntando. Susana, ok. Edgar y María Camila. También. Bueno, ¿y por qué no pueden, ustedes tienen habilitado el micrófono? Pueden hablar, muchachos. Es importante que hablemos un poco de eso porque ayer hicimos una primera explicación. Lo ideal era que hoy estuviéramos redondeando parte de esa explicación, sobre todo resolviendo inquietudes y dudas y llevando esto al proyecto de investigación. Entonces necesito que conversemos. Y obviamente les voy a mostrar unos ejemplos que ya les tengo en el drive. ¿Qué lograron ustedes ver en la... María Camila, no sé, no me ha dicho nada. Ah, sí. No, Susana, Edgar y María Camila, ¿los leíste? ¿Viste esa información? El tutorial incluso. Hola, María Camila, ¿estás ahí? No está María Camila. Bueno, muchachos, entonces, eh, Susana y Edgar, ¿qué entendieron entonces de población y muestra de acuerdo a lo que a esa información que les remití en los links? Necesito que me digan entonces. Susana, María Camila, recuerden que aquí estamos conversando. Yo les estoy preguntando y no me están respondiendo, entonces, ¿cómo vamos a avanzar? Susana y María Camila, ¿están ahí? No sé si ustedes están ahí, recuerden lo que habíamos hablado clases pasadas, que esto es de conversar, no me sirve esto si se quedan callados, la verdad. Creo que Edgar se le apagó el computador, que ya vuelve de ingreso. ¿A quién? A Edgar. Ok, sí, yo vi que él salió. Gracias, Tomás. Bueno, niñas, ustedes. Bueno, Tomás, yo empiezo entonces con vos, que ya no quieren, pues no sé, no se están manifestando nadie, yo te voy a resolver todas las inquietudes puntuales. ¿Qué has venido pensando tú en tu proyecto con la explicación que hicimos de población y muestra? A ver, pues como, la verdad no he como analizado pues como mucho que puedo
¿Cuál podría utilizar yo en mi muestra, en mi investigación? Pero la que yo podría, de pronto, es que no, se me olvidaron los nombres de la que era como por conocidos. ¿Cuál era esa? Ah, El ya. muestreo. Bueno, muy bien. Muy bien, Tomás. Vea, yo entonces voy a mostrar las diapositivas de nuevo y vamos a repletar entonces. Recuerda que las diapositivas ya están en el Drive. Y las puedes revisar de nuevo para que nos vayamos familiarizando con los términos y ya sepas cuál puede ser, ¿cierto? Cuál puede ser el- la muestra, la población y la muestra representativa de tu proyecto. Estamos viendo las diapositivas, Tomás. Sí, se ve. Ok. Recuerdan que suponiendo que las dos compañeras leyeron tal como nos dijeron, como me dijo Susana, la muestra, el muestreo de una investigación las clasificamos en lo probabilístico y lo no probabilístico. Que les venía yo diciendo ayer que lo probabilístico más que todo se trabaja en investigación cuantitativa y lo cualitativo, lo no probabilística es en las investigaciones cualitativas, ¿cierto? Estos son los tipos de muestreos en lo probabilístico y estos son los tipos de muestreos, por ejemplo, en lo no probabilístico. Muchos de ellos se fusionan, ¿cierto? Nosotros vimos los más importantes y los más recurrentes. Empezamos a hablar del muestreo no probabilístico, es decir, de estos de acá, y empezamos a decir que hay un muestreo accidental, por ejemplo, así lo denominan, que corresponde a la posibilidad que tienen investigadores de seleccionar cualquier muestra de un subconjunto de la población en un momento previsto, en un momento no previsto con anterioridad. Entonces estábamos colocando varios ejemplos. Recuerden que esta es la muestra, es un subconjunto de la población, que esa muestra contiene elementos o personas que hacen parte de esta población y se supone que esa muestra se denomina, pues lo que nos representa a la población, por eso se llama muestra representativa, así lo colocamos en el proyecto. Entonces hay un muestreo que uno por lo general es accidental porque yo voy a seleccionar ciertos individuos, ciertos elementos de la investigación que no he visto con anterioridad, simplemente en el mismo acto de estar investigando me doy cuenta, perdón, de que yo puedo seleccionar ciertos individuos. Hay unos casos extremos que es cuando se presentan circunstancias o acontecimientos que rodean a un conjunto de personas que lo diferencian a una población, a la misma población en particular. Hablábamos a manera de ejemplo de si fuéramos a hacer la investigación con estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual para analizar el caso de aquellos estudiantes que, por ejemplo, estén estudiando comunicación audiovisual y a su misma vez estén estudiando en otras instituciones educativas, o sea, haciendo otras carreras en otras universidades. Ahí hay un caso, ¿cierto? También podríamos mirar casos en ambos extremos. Volviendo al ejemplo de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual, podríamos decir entonces qué casos se presentan más recurrentes en la deserción en estudiantes entre primer y segundo semestre y finalizando la carrera. Ahí hay unos casos muy específicos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una misma población, pero ese subconjunto de individuos tiene una característica en particular y es que están desertando, ¿cierto? Hay una que tiene una característica como es los grupos vocales. Los grupos vocales por lo general es una técnica de investigación, pero yo a partir de la consolidación de ciertos grupos pequeños de 6, 8, incluso 10 personas, todas y cada una de ellas con características muy particulares y muy similares una con otra, yo puedo conformar una muestra de mi proyecto. ¿Cuántos grupos pequeños puedo hacer o grupos vocales? Podrían ser 2 o 3, ¿cierto? Tendría una población muy particular. En este caso típico es muy similar, por ejemplo, al caso extremo.
Exacto, porque consiste en seleccionar un caso que es muy representativo de la misma comunidad. Este de bola de nieve o de cadena, que es el que preguntaba entonces Tomás, ¿cierto? Es muy recurrente cuando yo accedo a tengo que acceder a información de carácter confidencial o información delicada y comprometedora. Bueno, y no necesariamente información delicada o confidencial, sino eh, eh, necesito indagar en informaciones que por lo general no la ostentan un grupo poblacional determinado grande, sino que, por ejemplo, son experiencias o aspectos o situaciones, cosas que hayan vivido ciertas personas. Acá hablábamos la manera de ejemplo, si fuéramos a hacer una investigación para conocer las experiencias que vivieron en este momento, la pandemia, las personas que estuvieron infectadas por coronavirus, ¿cierto? Hacen parte de la población, pero estamos hablando de unas situaciones, unos casos muy particulares y que por obvias razones nosotros no sabemos quiénes son los infectados. Los medios de comunicación nos informan que hay un determinado grupo de personas por ciudades, por municipios, pero no sabemos quiénes son. Entonces, por ejemplo, muchas de esas investigaciones, a manera de ejemplo, coloco el tema de la pandemia, es porque yo podría entonces indagar en una persona que estaba infectada, ya se recuperó suponiendo, pero esa persona experimentó lo que fue estar infectada con el virus y a su misma vez esa persona de pronto conoció a otra persona, a otro paciente infectado y esa persona me va a dar a mí eh, información de quién es esa otra persona. Entonces se denomina bola de nieve o cadena porque una persona se convierte como en un informante, ¿cierto? Y así sucesivamente voy ampliando la cadena. Pero una pregunta. Sí. Se pueden usar los dos tipos de muestreos, el no probabilístico y el Sí, probabilístico. claro, no hay ningún problema, porque tú puedes entonces partir de una, de un número específico, un número determinado de la población, porque es importante conocer la estimación numérica de la población. Puedes hacer un muestreo probabilístico para segmentar más o delimitar más la muestra, y ya a partir de la muestra que te dé, puedes utilizar el no probabilístico para hacer Sería como una prueba de piloto. Sí, exacto, de hecho hay muchas cosas que nosotros que hacen así, que las hacen de esa manera. Entonces, lo ideal es uno emplear un muestreo, sea no probabilístico o probabilístico. En lo probabilístico, si bien están estos tipos de muestreos, yo puedo utilizar el dato, claro. Yo puedo partir de que tengo una población, por ejemplo, en el caso de los estudiantes de la facultad, el ejemplo que estábamos colocando, suponiendo que sean 750, y yo puedo hacer una especie de muestreo probabilístico como para segmentar mucho más la muestra. Y a partir de esa muestra que me dé, yo puedo aplicar un muestreo no probabilístico, es decir, por criterio del investigador, para seguir delimitando más la muestra, ¿cierto? Claro, hasta ahí, Mateo. Tomás. Sí, profe. Muy bien. Un muestreo por criterio es muy similar a los anteriores. El muestreo no probabilístico, recuerden que depende mucho, es del juicio valorativo del investigador. El muestreo por criterio, entonces se plantea características especiales que deben de cumplir los elementos de la muestra. Entonces, básicamente es como decir, yo estoy haciendo la investigación con personas que experimentaron el virus, ser contagiadas, pues quiénes o qué elementos, qué aspectos deben de tener en cuenta, debo tener en cuenta yo como investigador, es que estas personas cumplan con el requisito de que fueron infectadas, ¿cierto? Ese es, independientemente de que sean hombres o mujeres, adultos o adultos mayores. Simplemente estoy estableciendo en este momento como criterio el hecho de que ellos hayan cumplido con la condición de que estaban infectados por el virus, ¿cierto? Muchas veces el muestreo no se refiere solamente a personas o actores, a individuos. En algunos casos es necesario realizar muestreo de situaciones, acontecimientos, espacios, lugares, momentos y temas que serán abordados en el proceso investigativo, ¿cierto? Estábamos hablando también de que yo necesito indagar sobre las configuraciones del espacio público
y qué significaciones generan en las personas, un parque, ¿cierto? Un determinado lugar. Los lugares en su forma arquitectónica tienen unas características muy en particular, pero sabemos de antemano de que esos lugares se significan en la medida en que las personas interactúan con esos lugares. Entonces ahí yo estaría hablando, por ejemplo, si yo quiero hablar de un parque de un municipio, de un lugar de la ciudad de Medellín, yo indagaría a aquellas personas que asisten a este lugar, independientemente de que sean hombres o mujeres, de ciertos estatus socioeconómicos, independientemente de sus niveles de su nivel educativo, de su edad, etc. El elemento de análisis ahí va a ser siempre el espacio. Y obviamente voy a tomar aquellas personas que tienen que ver, que asisten a estos lugares, ¿cierto? En ese caso, poniendo un ejemplo para entender este asunto de que muchas veces no indagamos solamente a las personas, sino que estamos centrándonos en unos espacios, en unos lugares, o en un acontecimiento, en una situación en particular, ¿cierto? ¿Cuál debe ser como el tamaño de la muestra? Pues estamos hablando que el investigador debe conocer lo que se ha hecho en nuestros estudios, para eso nos sirve el estado del arte, ¿cierto? Debe tener en cuenta recursos económicos, los recursos económicos, porque obviamente al hacer una muestra representativa muy grande, tenemos que mirar no solamente incluso los recursos, sino el alcance de la investigación. Si necesitamos hacer encuestas, si necesitamos desplazarnos a ciertos lugares, todo eso hay que preverlo con anterioridad. Desde el punto de vista teórico, lo más importante son los objetivos del proyecto. Claro, las muestras siempre van a la definición de la población, la identificación de la población y la definición de la muestra tiene que ir siempre en concordancia con lo que nosotros nos planteamos de los objetivos, siempre, ¿cierto? Ya hablábamos de los muestreos probabilísticos, que son los más cuantitativos, ¿cierto? Aquí hay unas definiciones y empezamos a hablar de los tipos de muestreo probabilístico. Hay uno que se llama muestreo aleatorio simple, consiste básicamente pues en proporcionar información, en darles pues como un número a los individuos y luego elegir de manera aleatoria números, no sé, o sea, emplea métodos estadísticos muy aplicados, pero básicamente el muestreo probabilístico lo que nos está diciendo es lo siguiente, me devuelvo a esta imagen de acá. Esta imagen es muy sugerente, esta figura, porque nos está diciendo que la población es todo esto y está en la muestra, y que la muestra tiene que tener elementos significativos de esta población, los más representativos. En el muestreo no probabilístico, que es lo cualitativo del que estábamos hablando primero, no le estamos asegurando a estos individuos que pueden quedar incluidos acá. O sea, aquí, bueno, básicamente en el muestreo no probabilístico, si esta figura la aplicamos a lo no probabilístico, estaríamos diciendo que yo básicamente establecí unos criterios y que seleccioné ciertos individuos, ¿cierto? Por unos criterios que yo apliqué. Pero las muestras probabilísticas, es decir, de carácter estadística, cuantitativas, todos los muñequitos que están acá, todos estos elementos tienen igual de oportunidad de quedar aquí adentro. Esa es la gran diferencia de lo no probabilístico a lo probabilístico, a las muestras, ¿cierto? Entonces, aquí tan solo nosotros nos estamos centrando en muestras no probabilísticos, dadas las características de nuestro proyecto, de nuestra pregunta de investigación, del problema de investigación, nuestro fenómeno, en fin, pero esto hay que conocerlo. Entonces, hay un tipo de muestreo que se llama aleatorio simple, consiste en seleccionar personas aleatorias, pero recuerden que aquí todos y cada uno de los individuos tienen oportunidad de ser elegidos, ¿cierto? Uno lo puede calcular a partir de un sistema, por ejemplo, de lotería, con la lotería lo que hace, o un sistema, pues, a manera de, no un juego, sino un sorteo, o también se puede hacer uso de software, que te permite hacer selección de estas personas. Esto, recuerden, requieren de aplicación de fórmulas estadísticas aplicadas. Existen en los muestreos probabilísticos el muestreo sistemático, estratificado y por conglomerados. Básicamente son esos tres en los que se subdivide el muestreo no probabilístico. El sistemático nos dice que este se enfoca en elegir a cada enésima persona para que sea parte de la muestra. ¿Cómo así? Por ejemplo, puedes elegir de cada que cada quinta persona sea parte de la muestra o que cada décima persona sea parte de ella. Entonces,
hay un muestreo que se realiza de manera sistemática porque yo voy a elegir, por ejemplo, aquellas personas que estén ubicadas en un lugar, en el lugar 5, ¿cierto? O en escala de 5, 10, o 5, 10, 15, o cada persona que esté ubicada en un décimo lugar, de 10, 20, 30, así sucesivamente, ¿cierto? Eh, y los personajes aquí, perdón, los elementos aquí seleccionados, pues pueden ser seleccionados de manera regular. O sea, que no es una muestra que yo solamente defino de una vez, sino que tengo que hacer como varias muestras, ¿cierto? Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá hay una figura en muestreo sistemático que tengo 9 figuras del 1 al 9 y aquí seleccionar de 3, 6, 9. Pero necesito hacer otro muestreo donde, por ejemplo, voy a seleccionar eh, en, en intervalos de 2, entonces 3, 5, 7. En fin, independientemente de género, edad, sexo, etcétera. Yo por aquí estoy mirando la pregunta de Susana y me dice, las personas que se escogen para este tipo de muestreo tienen que tener relación con la investigación. A ver, hablamos entonces, Susana, de cuál muestreo, lo probabilístico o no probabilístico. De lo no probabilístico. Todas tienen que tener, obviamente, relación con el proyecto de investigación, son mis sujetos de estudio. Por eso estábamos colocando a manera de ejemplo. Si yo quiero indagar las experiencias de personas con, o sea, mi proyecto de investigación está orientado a comprender las experiencias de las personas que han sobrevivido a una pandemia, caso específico, coronavirus. Yo obviamente, mi población tiene que ser aquellas, mi población sería, por ejemplo, toda la ciudadanía, yo podría segmentarlo más por, por sectores, porque todos estamos atravesando por esta crisis, así no estamos contagiados, ¿cierto? Esa es la población. O sea, todos estamos sufriendo los estragos de la pandemia. Pero quiero, dentro de esta gran población, mi muestra, ¿quiénes van a ser? Aquellas personas que sí fueron contagiadas por el coronavirus. Entonces ahí yo ya delimito de manera significativa, yo ya selecciono de manera significativa mi muestra. Entonces mire que todas las poblaciones tienen obviamente que ver con el proyecto de investigación, no es cualquiera. Por eso hay que tener muy en claro entonces que la población, cuando hablamos de población, no nos referimos que, por ejemplo, a todos los colombianos, o a todos los antioqueños, o a todos los medellinenses, no. Yo hablo de grupos poblacionales específicos, puede ser los habitantes de un barrio determinado, pero voy a trabajar con la muestra que yo voy a determinar de ese grupo poblacional de ese barrio, que es la población, van a ser ciertas personas que cumplan unas características. ¿Cuáles son esas características? Yo se las atribuyo. ¿Sí me entiendes entonces, Susana? Y eso no solamente es para lo no probabilístico, es para lo probabilístico también. Nuestros sujetos de estudio son todos aquellos que van a resultar impactados con la investigación. Por eso, yo los necesito indagar, necesito hacer mi investigación con ellos, es decir, esa es mi población. ¿Listo? Me devuelvo a las diapositivas. ¿Lo estamos viendo? Hola, ¿estamos viendo las diapositivas? Sí, profe, sí. Muy bien. Este es entonces lo que denomina muestreo sistemático. El muestreo estratificado, habíamos conversado que es un método de la población más grande, se divide en dos grupos más pequeños, que generalmente no se superponen, sino que representan a toda la población en conjunto. Durante el muestreo, estos grupos pueden organizarse y luego estos se pueden obtener una muestra de cada grupo por separado. Es algo muy común en este tipo de métodos organizados clasificar las muestras por sexo, edad e etnia, ¿sí? Aquí caben estas categorías, estos criterios. Este método divide sujetos en grupos mutuamente exclusivos y luego utiliza un muestreo aleatorio simple para elegir miembros del grupo. Entonces, lo que yo estoy haciendo en el muestreo acá es que esta es mi población, toda mi población, yo lo subdivido en grupos, no solamente pueden ser dos, pueden ser tres.
que tengan ciertos, por ejemplo, acá, jóvenes, adultos, adultos mayores. Ahí yo le estoy dando un criterio. Y a partir de esta división, yo tengo que seleccionar una muestra de acá, una muestra de acá y una muestra de acá. ¿Cierto? Eso es lo que nos está diciendo el muestreo estratificado. Los miembros de cada grupo, de cada uno de estos grupos deben ser distintos para que todos los miembros de todos los grupos tengan la misma oportunidad de ser seleccionados utilizando la probabilidad simple. Es decir, yo aquí tengo que meter entonces los jóvenes, o sea, uno cómo clasifica a los jóvenes en edades entre qué, ¿cierto? Adultos y adultos mayores. Todos tienen que estar, mire que todos aquí, no hay ninguno por fuera, todos están encerraditos. Entonces, este muestreo lo que nos está garantizando es que todos están subdivididos en grupos y todos tienen la misma posibilidad de estar inmersos en cada muestra, pero yo tengo que sacar una muestra de acá y de acá, ¿cierto? Y el muestreo por conglomerados es el último del muestreo probabilístico. Nos dice que es un método que selecciona de manera aleatoria a los participantes cuando están dispersos geográficamente, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos a 1000 participantes de toda la población colombiana. Supongamos que es probable que no sea posible obtener una lista completa de todos estos, pero en cambio lo que hace el investigador es seleccionar áreas de manera aleatoria, es decir, ciudades, comunidades, etcétera, y seleccionar al azar dentro de esos límites. Entonces, 1000 participantes de Colombia, todos están dispersos geográficamente. Entonces, yo tengo que empezar a seleccionar ciertas áreas, como por ejemplo pueden ser municipios o un departamento, ¿cierto? Y los empezó a seleccionar de manera aleatoria. El muestreo por conglomerados, por lo general, analiza una población particular en la que la muestra consiste en varios elementos, por ejemplo, ciudad, familia, universidad. Los elementos conglomerados se seleccionan básicamente dividiendo la población mayor en varias secciones más pequeñas, ¿cierto? Entonces, mire, es como si habláramos de esto, entonces, esta es la población, suponiendo que estos son los 1000 colombianos, y que lo encerrado en cada circulito son áreas geográficas y yo selecciono ciertos conglomerados, al final, pero requiere también fórmula estadística. Bueno, estábamos hablando entonces de los tipos en estas diapositivas acabamos de resumir entonces lo explicado incluso ayer con población y muestra. Este cuadro es fundamental para entender entonces acá cuáles son los muestreos probabilísticos, el mismo del conglomerado sistemático. Este poliempático significa estratificado incluso, y son muy similares. Y aquí hay otro listadito de los no probabilísticos, ya vimos los más importantes. El de cadena, que por ejemplo es el de bola de nieve, el caso típico. Dice por acá que políticamente importante, o sea, hay investigaciones, compañeros, que yo también tengo que tomar unas decisiones, digámoslo así, en términos de qué personajes son como los más importantes para la indagar. A eso se refiere, por ejemplo, a lo político. Por conveniencia, en fin. Pero todos y cada uno de ellos, los que acabamos de ver de lo no probabilístico, tienen esas características. ¿Listo? Yo les había entonces dicho ayer que íbamos a mostrar entonces unos ejemplos, les iba a dejar unos ejemplos para ver cómo es que eso se lleva al proyecto de investigación. Pero bueno, no, antes de iniciar con esto, yo les iba a mostrar lo siguiente. Esta era la calculadora que yo quería encontrar, que pretendía encontrar ayer, cuando yo voy a calcular partiendo de una población, un número determinado, y cómo hago yo entonces para empezar a calcular con ciertas fórmulas estadísticas. Hay ciertos recursos en línea. Ciertas aplicaciones las denominan calculadoras de muestras estadísticas, ustedes las pueden buscar así en Google, y les va a arrojar esta fórmula. Hay muchas otras más, pero esta es como la más empleada en investigación cuantitativa, en estadística, y uno dice, uy, no, qué cosa tan enredada, ¿cierto? Lo que hacen estas calculadoras es que usted básicamente
necesita ingresar cierta información para calcular, la muestra. Y te explican qué significa cada uno de estos criterios, de estos elementos. Nos dicen, N es el tamaño de la población, también lo llaman universo. El número total de posibles encuestados. Aquí no estamos hablando de encuestas, acá lo podemos quitar, estamos hablando de la población. ¿Cierto? K, este elemento de aquí, dice, es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de la muestra de investigación sean ciertos. Es decir, de que tengan un porcentaje de 95.5% de confianza. Que es lo mismo que decir que nos podemos equivocar en una probabilidad de 4.5%. Es decir, 95.5 más 4.5, ¿cuánto nos va a dar? ¿Cuánto nos da 95.5 más 4.5? Esa es la operación. Hola, ¿cuánto nos da eso? Ustedes ya sumaron, están haciendo ese ejercicio de sumar 95.5 más 4.5. ¿Qué me dice? 100%, un 100%. Da 100. Da 100%. Entonces, aquí nos está diciendo que si nosotros aplicamos un nivel de confianza, o sea, definimos en esta acá, colocamos 95.5%, quiere decir de que nuestra efectividad va a tener esto y que un margen de error va a ser de esto, ¿cierto? Aquí entonces nos dicen que los valores cada a ese nivel de confianza más utilizados son bajo esta tablita, ¿cierto? Que se traducen en 1.75% en 1.15, así sucesivamente. Dice que es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber entre el resultado que obtenemos preguntando una muestra a una población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella. Ejemplo, si los resultados de una encuesta dicen que 100 personas comprarían un producto y tenemos un error del 5%, estaríamos diciendo que comprarán entre un 95 y 105%. En fin, eso tiene ya muchos datos y muchas cosas. Entonces aquí lo que nos hacen es que esta fórmula está desglosada en estas casillas y ya te hace la operación de manera automática. Tengan en cuenta lo siguiente, cuando vayan a utilizar esto, ese nivel de confianza, este K, que nos está diciendo acá, es decir, que yo quiero que mi muestra sea lo más representativa posible, que haya un margen de error muy poquito. Quiere decir de que a más nivel de confianza va a ser mayor la cantidad de la muestra. Vamos a hacer el ejercicio. Yo estaba haciendo el ejercicio ahorita mismo o para mostrarle con lo de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual. Suponiendo que el total de estudiantes sea 750, que hayan 750 estudiantes matriculados en el semestre 2021. Entonces, me está diciendo que N, ¿qué es? Tamaño de la población. ¿Ah, cuántos son? 750. Cada vez ese nivel de confianza que nos está diciendo ahí, ese porcentaje. Ah, yo le voy a colocar 90%. Es decir, entonces que el margen de error sería 10, 90 más 10, 100%. Nos dicen que P es la proporción de individuos que poseen la población, la característica es, que poseen en la población la característica de este estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que P es igual a Q es igual a 0.5, que es la opción más segura. En estadística se dice que uno coloca este dato, 0.5, como de manera automática. Es la proporción de individuos, la Q es la proporción de individuos que no poseen esta característica. O sea, lo contrario a P, pero aquí nos están diciendo que coloquemos 0.5 y N es el tamaño de la muestra, o sea, el resultado. Yo aquí coloqué entonces, se presenta en la cantidad de población, un nivel de confianza del 90% con un margen de error del 10%, ¿cierto? Y este dato de acá,
que es la proporción de individuos que puede la población de la característica de estudio, 0.5. Yo le voy a dar calcular muestra y miren lo que sucede. Me dice que el tamaño de la muestra es 747 personas. Mire que sigue siendo muy elevado, muy amplio. Si suponiendo que ustedes van a aplicar una encuesta, tienen que hacer, de acuerdo a este cálculo, 745 encuestas. Por eso tienen ustedes que jugar con estos valores. Aquí viene entonces lo que preguntaba ahorita Tomás, que si uno puede en la investigación hacer un cálculo probabilístico y luego entonces partir a hacer una definición de muestra no probabilística, claro. O sea, en este caso lo tendríamos que hacer así. Suponiendo que el dato sea la población que tú en tu proyecto, Tomás, va a ser de 250 personas y vas a dejar esto así o lo vas a modificar a un 85%, aquí te va a quedar 15, siguen quedando estos mismos datos. Mire, 249, no rebajo absolutamente nada. Tienes que empezar a jugar con estos valores porque la población va a estar cada vez más elevada, ¿cierto? Una cosa acá. Tienes que empezar a jugar con esos valores. Este dato, esta calculadora me parece muy interesante porque también incluso te coloca ejemplos acá, ejemplos reales, ¿cierto? En casos muy específicos. Y se llama así. Esta calculadora se llama feedbacknetwork.com. En las búsquedas, en el rastreo que hagan en la búsqueda de Google, perdón, traten de utilizar esta calculadora. Hay muchas otras más, pero tiene la misma fórmula, sino que cambia, digamos así, la aplicación. Pero este procedimiento está bien empleado. Ahí les dejo ese dato por si ustedes requieren hacer un cálculo desde el número, desde lo estadístico. ¿Cierto? Muy bien. Les voy a mostrar entonces por último cómo es que eso se lleva al proyecto de investigación, cómo se escribe. Yo a ustedes les dejé entonces 3 ejemplos y les voy a mostrar uno de ellos. El primero lo teníamos acá, donde tenemos este texto de marco metodológico. Recuerden que aquí está lo de los niveles. Yo se los había subrayado acá, el nivel de profundidad. Pero entonces ustedes empiezan a bajar, a bajar, a bajar, y por aquí van a encontrar que en este proyecto también definieron la población y la muestra. De esta manera ustedes pueden escribir la población y la muestra en el proyecto. Miren cómo se escribe, muy importante. Es indispensable que cuando ustedes empiecen a escribir, hagan citación, como lo hace, por ejemplo, este señor acá. Él empieza a hablar de su proyecto, este investigador empieza a hablar de su proyecto, ¿cierto? En estos 2 párrafos introductorios, él quiere hacer esta tablita para este proyecto. Obedece a un tema de la enseñanza de educación básica en el área de educación física, ¿sí? En ciertos municipios de un estado en Venezuela, y él accedió a esta información, ¿cierto? Los municipios que hay, número de profesores de educación física, en fin. Estos son los datos que él necesita, pero necesita calcular la muestra, ¿cierto? Él empieza entonces a hablar de la muestra para empezar a definirla citando a quién, qué significa, de acuerdo a ciertos autores, la muestra, población, el concepto de población y el concepto de muestra. Entonces mire que empieza a citar, de esa manera él se empieza a apoyar. Y aquí empieza a explicar cómo ve que empieza a explicar entonces cómo empezó él a definir la muestra, ¿cierto? Dice que acá, de acuerdo a esta información que él construyó aquí, que él tiene aquí, dio cuenta de que su muestra va a estar compuesta por 40 profesores, es decir, con esos 40 profesores va a aplicar los instrumentos de recolección de información. Obviamente, si la explicación puede ser en este momento muy
como muy de corrido, por decirlo de esa manera, lo que deben de hacer ustedes, muchachos, es pegarle una leidita muy sencilla, muy simple a esto, para entender entonces cómo llegó este señor a determinar 40 profesores. Ese es el primer ejemplo que tenemos, ¿cierto? Tenemos otro ejemplo. Miren el que está al ladito acá, dice, ejemplo, población y muestra. Estos son extraídos de proyectos de investigación. Vuelve y juega, empieza un asunto descriptivo, hablando de las características de la población, ¿cierto? Aquí utilizan una fórmula, ¿cierto? Esta es información, suponiendo que ustedes accedan a esta información, y aquí ya nos hablan de la muestra, cómo él empezó a hacer el cálculo de la muestra, y que utilizó fórmula estadística, ¿cierto? Más complejo aún. De esta manera, ustedes dan cuenta, muchachos, hasta acá, mire que se gastan 2 o 3 páginas escribiendo población y muestra, pero ¿cómo es que se empieza a calcular? Por último, es el segundo ejemplo. Y tercer ejemplo, este link se los dejé acá. Yo lo busco. Vamos a identificarlo. Acá. Dice así. Link construcción de población y muestra en el proyecto de investigación. Es un link porque es este de acá. Es este sitio web, es este blog. Nos muestran también un proyecto. Esa es su forma descriptiva. De construcción argumentativa de población y muestra. Y lo lee para que vean entonces cómo calcularon la muestra en este proyecto, ¿cierto? Mencionando tanto lo probabilístico como no probabilístico. Y esos son los ejemplos, los referentes que yo les tengo a ustedes. Este es un asunto ya que obviamente compete a ustedes que los lean, que empiecen a trabajar, que empecemos a llevar propiamente el proyecto y básicamente ponernos manos a la obra. Preguntas, inquietudes, muchachos. Si no pueden hablar, las pueden plantear en el chat. Los demás sí pueden conversar, muchachos, los escucho. Profe, pues yo solo había visto esta vuelta de las presentaciones para sacar pues lo de la población y tenía duda con los documentos, pero ya me quedó Ya hay claro. claridad. ¿Mm? Ya tienes más claridad, entonces. Sí, como también falté ayer, entonces tenía como la duda, pero bien. Esta semana ya revisan las grabaciones, que voy a subirlas Hágale. Igual eso al está en el YouTube. drive, ¿sí o qué? ¿Qué está en el drive? Ah, no. Si no caía en cuenta que usted había mandado eso. No, o sea, esto, las diapositivas que vimos, lo que acabé de mostrar está en el drive, claro. Lo que no está en el drive es el video de la grabación, que esto lo subimos desde un canal de YouTube, que recuerden que yo les había enviado el link. Y supongo que ustedes han estado accediendo al link para revisar las grabaciones. Tanto de ayer como hoy las voy a subir esta semana, ¿listo? Es eso. Ya tienen material ahí suficiente y los links que les había enviado, que es una explicación más bien pormenorizada de población y muestra, la noción de población y muestra, y de los tipos de muestreo que hay en lo no probabilístico y probabilístico. O sea, básicamente lo que profundizamos con las diapositivas fue lo que nos conversaban estos links. Y ya les acabo de mostrar los referentes con los cuales ustedes pueden trabajar para empezar a escribir en el proyecto. ¿Listo? ¿Qué más de inquietudes, dudas tienen María Camila, Susana, Tomás? Propiamente con los proyectos de investigación, conviene que pregunten de eso de una vez. Muy bien. Pregunta de nuevo. Aquí sí me devuelvo al trabajo que nos quedó pendiente antes de estar en cuarentena y es el estado del arte y la búsqueda de esta información. ¿Cómo va eso? ¿Cómo van los niveles de profundidad y los objetivos del proyecto?
Necesito entonces que me conversen, muchachos, en qué etapa van, en qué momento se encuentran. Que me diga el resto por chat incluso. Los escucho. Edgar. Bueno, Edgar, te estoy preguntando, ¿cómo vas con la búsqueda de información, con la elaboración del estado del arte, los niveles de profundidad, los objetivos? ¿Dónde está Edgar? No está. Me acabaste de hablar. ¿Dónde estás, Edgar? María Camila, ¿te puedes decir por chat cómo va el estado del arte, la búsqueda de información, los objetivos, el nivel de profundidad? Susana, Tomás, ya me empieza entonces a conversar, muchachos, frente a esto. Profe, pues yo la verdad no es que haya avanzado mucho porque esta situación, no sé, me tiene como muy perdido de todo, Ok, pero poco a poco. ok, muy bien. María Camila, entonces, la pregunta que estoy haciendo, los escucho. Ya no voy a volver a preguntar más. Ok, muy bien. Listo, María Camila y Susana y Edgar. Ok, ok, listo, María Camila, muy bien, Susana. ¿Y Edgar dónde está? Bueno, preguntas que me estaban acá solucionando, preguntas que me estaban haciendo acá a través del chat, que para cuándo se entrega. No, recuerden que en este momento no estamos recibiendo trabajos, pero esto lo deben de estar adelantando porque cuando regresemos a presencialidad o se configure el cronograma del semestre, pues obviamente se va a entrar a evaluar lo que se tiene en el proyecto. Entonces, si no adelantan, si no hacen abordajes de estos ítems, de estos elementos que componen el proyecto, pues con qué vamos a evaluar. O sea, esto hay que ir avanzando, así sea poco a poco. Estamos atendiendo las explicaciones, pero deben de ir trabajando. Aquí estamos, es la dinámica de trabajo de ese conjunto. Parto de explicaciones, de hacer asesorías, y que traen información, inquietudes, dudas muy puntuales de los trabajos las solucionamos, pero si no hay preguntas, obviamente que vamos a responder y tienen que ir trabajando en esto. Y uno de los elementos como más, de hecho, más complejos que hay en términos de trabajo que se necesita es el estado del arte porque lleva tiempo. Entonces no se dejen correr del tiempo con eso, intenten hablar con sus compañeros, un estado del arte no lo hacemos en una semana. María Camila, y lo que vamos adelantando, pregunta que si lo que vamos adelantando se puede enviar para corregir. No, ¿por qué? Porque esto hace parte, lastimosamente, pues, como de las garantías que se les está dando, pues no podemos nosotros estar recibiendo trabajos como para estar revisando. Por eso es importante, entonces, que en asesorías hagamos preguntas e inquietudes muy puntuales. Listo, es por eso, para brindar la garantía también a aquellos. Me parece muy importante lo que preguntas porque si bien es importante y es necesario que ustedes vayan avanzando, pues claro, yo necesito saber también cómo van esos avances. Pero pienso que por ahora los podemos resolver a partir de ciertas inquietudes y dudas que ustedes tengan. Listo, que ya más adelante, cuando el proyecto o los ítems que ustedes tienen que elaborar los tengan un poco más desarrollados, ahí sí los puedo revisar con más profundidad.
Entonces, la dinámica en este momento de pronto consistiría, de pronto no, consiste en que ustedes vayan escribiendo, vayan adelantando y que me hagan inquietudes muy puntuales para que de una lleven ustedes al proyecto. Listo, para que esperemos entonces cómo evoluciona la situación en términos de la educación en nuestra institución, para ver entonces cómo arreglamos y cómo le damos salida a los diferentes trabajos que hay que entregar, ¿cierto? Que por ahora solamente tenemos es un seguimiento evaluado. ¿Qué otras preguntas e inquietudes tienen, muchachos? No hay más inquietudes, muchachos. Preguntas. Ok. Hoy había destinado entonces este espacio para que ustedes me preguntaran sobre diversas inquietudes. Espero que ya no hay más entonces. Eh, el ejercicio, la tarea que queda es volver a revisar tanto las diapositivas como el material que les habían enviado de población de muestra. Recuerden entonces, yo me voy acá, esto igualmente queda grabado, ustedes van a identificar bien el sitio web de la calculadora de muestras estadísticas, ¿cierto? Recuerden que es esta, de acá, por si desean emplearla, si requieren utilizarla. Listo. Y dentro de 8 días, muchachos, perdón, el martes, estén pendientes de correo. Vamos a seguir solucionando inquietudes, dudas muy puntuales y redondeando ciertos aspectos de población y muestra, pero sí necesito que hagan un breve adelanto. Que si por lo menos se aventuren a hacer una definición de una muestra representativa, que si les dio por aplicar la muestra estadística o selección por criterio, que me la mencionen, para ver entonces qué incongruencias o qué dificultades tienen antes de que sigan avanzando con más profundidad. Eso se les lo que queda entonces, la tarea que queda para el próximo día. ¿Listo? Antes de que avance con más profundidad. Todos y cada uno de los proyectos los vamos a dedicar entonces a eso. Yo les recomiendo igualmente por correo, pero vamos a trabajar muy fuertemente en eso. ¿Cómo entonces van a consolidar ustedes? ¿Cómo? La tarea no se escuchó, me están escuchando poquito. Que para dentro de 8 días vamos a continuar redondeando aspectos, explicando, más bien resolviendo dudas, inquietudes de la población y muestra, lo que explicamos, y que la tarea consiste en que ustedes por lo menos empiecen a definir la muestra representativa, antes de que continúen con más profundidad de la muestra. ¿Por qué? Porque necesitamos mirar ustedes que la muestra esté quedando bien delimitada, bien segmentada, bien definida, para que no vayan a más adelante a perderse el trabajo, sino que en un primer ejercicio traigan una pequeña muestra definida y me van a explicar por qué la definieron de esa manera y vamos a mirar si sí quedó bien definida, si vamos bien o si por qué cosas hay que cambiar. Eso es para todos los proyectos. ¿Listo? Para todos los proyectos entonces. Yo les recuerdo por correo, entonces, ok. Los demás sí me estaban escuchando ahorita. Sí. Ok, muy bien. Listo. Compañero Edgar, ¿usted dónde está? Qué dormido. No aparece. Bueno, muchachos, entonces, dejemos así por hoy porque no hay más de qué hablar. Ya hablamos lo que tenemos que, dijimos lo que tenemos que decir. Recuerden esa tarea, ese ejercicio, muchachos. ¿Listo? Simplemente es definirla, que ustedes me traigan acá, que me digan, profe, vean, definir mi muestra, esta es mi población, y yo empecé a definir mi muestra de esta manera, tomando en cuenta estos criterios. Vamos a conversar de eso, a ver cómo avanzamos. ¿Listo? Vayan revisando el ejemplo, los ejemplos que tenemos ahí de escritura de población y muestra, para que vayamos avanzando en eso. Ya en estos días, ya sí veo la necesidad, entonces ya vemos la necesidad de revisar ya todo el proyecto en cuanto al estado del arte, niveles de profundidad, objetivos, o sea, aquí hay tareas pendientes. Listo, entonces es importante que intenten conversar con los compañeros, vamos a tener nuestras explicaciones
y esperemos las novedades entonces que sucedan en términos institucionales, en términos pues, de todo este tema del confinamiento. ¿Listo? ¿Algo más, muchachos? Nada más. No. Ok, bueno, muchachos, entonces nos vemos dentro de 8 días. Feliz noche y que estén bien. Listo, chao, profe, gracias. Ustedes se cuidan.